El 17 de julio de 2025, Interpol publicó una ficha roja, una alerta de búsqueda internacional, de las que se mandan a casi 200 países al mismo tiempo. En esa ficha había un rostro, y ese rostro le resultaba familiar a miles de personas en Tabasco, porque el hombre buscado había dado órdenes a la policía de todo un estado. Su nombre es Hernán Bermúdez Requena. Durante años fue el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, el jefe de los policías, el responsable de cuidar a la gente. Y de pronto su cara aparecía en el mismo tipo de documento que se usa para perseguir a los criminales más buscados del planeta. Quédate conmigo, porque esta historia se entiende mejor despacio. Si te laten los temas de seguridad y crimen organizado en México, regálame un like, toca el botón de hype aquí abajo en la app móvil, está junto al like y suscríbete para que el algoritmo te avise cuando suba la siguiente parte. Vamos. Lo que vas a escuchar son dos historias entrelazadas. La de un grupo criminal que creció pegado al poder y la de un estado que quedó atrapado entre la vieja política, ese grupo, y una ofensiva federal que llegó tarde, pero llegó. Imagina por un momento esa oficina, la del secretario de Seguridad de un estado. Un despacho con teléfonos que no paran, con reportes de incidencias, con mapas de la entidad en la pared. Desde ahí se decide a dónde van las patrullas, a quién se persigue, qué se prioriza. Esa silla concentra una cantidad enorme de poder sobre la vida diaria de millones de personas. Ahora imagina que la persona sentada en esa silla es, según las investigaciones, la cabeza del grupo criminal que esas mismas patrullas deberían combatir. Esa es la hipótesis que un juez tendrá que resolver. Y es, también, el corazón de todo lo que vas a escuchar. Empecemos por el principio. Diciembre de 2019. Tabasco estrenaba su primer gobierno de Morena, encabezado por Adán Augusto López Hernández, hoy senador y coordinador de su bancada. En ese arranque de sexenio, el gobernador nombró secretario de Seguridad a un hombre con más de 3 décadas en corporaciones policiales. Ese hombre era Bermúdez Requena. Bermúdez no era un improvisado. Cargaba más de 3 décadas en tareas de seguridad pública. Conocía corporaciones, mandos, expedientes. Para una parte de la clase política tabasqueña, ese currículum lo volvía la opción natural para poner orden. Lo encumbraron como el hombre fuerte de la seguridad del Estado. Con el tiempo, ese mismo perfil se leería al revés. Porque quien conoce el sistema por dentro también sabe dónde están sus puntos ciegos. Y esa es, precisamente, la sospecha que pesa sobre él en el expediente. En el papel, la decisión tenía lógica. Experiencia, trayectoria, mano dura. En la práctica, según las investigaciones que vendrían después, esa oficina iba a quedar en el centro de uno de los expedientes criminales más complejos del sureste reciente. Aquí conviene una aclaración de método. A Bermúdez se le señala como presunto líder de un grupo criminal. Está procesado, no está sentenciado. Mientras un juez no lo declare culpable, lo correcto es decir presunto, y eso voy a respetar en todo el video. Pero los hechos públicos, las fechas, las órdenes de aprehensión y las declaraciones oficiales sí existen, y sobre ellos vamos a caminar. Te dejo la primera pregunta sembrada, y en un momento te cuento por qué importa tanto. ¿Cómo termina el jefe de la policía de un estado entero en una ficha roja de Interpol? Para responder, hay que hablar de un nombre que vas a escuchar mucho: La Barredora. La Barredora es el nombre de una organización criminal que se consolidó en Tabasco hacia 2019. Surgió en un momento muy concreto. Los Zetas, que durante años controlaron buena parte del estado, se habían debilitado, y el cártel Jalisco Nueva Generación venía avanzando por todo el país. En ese hueco creció la célula local. Una célula es un grupo criminal regional que opera con cierta autonomía, casi siempre bajo el paraguas de un cártel más grande. Para entender de dónde salió este grupo, hay que retroceder un poco más. Antes de llamarse La Barredora, varios de sus integrantes venían de una estructura previa, señalada en las investigaciones como la Hermandad, también nombrada Cártel Policiaco. El nombre ya dice bastante. Hombres con pasado en corporaciones, agrupados alrededor del negocio del control. Según esas pesquisas, ese primer grupo entró en disputa con el Cártel del Golfo.
y para no perder la pelea, buscó respaldo en el CJNG. De esa alianza nació la versión más conocida de la barredora, hacia 2019. Mientras los Zetas se apagaban y Jalisco crecía, en medio quedó una célula que conocía por dentro el aparato de seguridad del Estado. Esa es la parte que pone la piel de gallina, una organización que, según los señalamientos, entendía cómo se movían los operativos, que conocía el lenguaje de los oficios, los turnos, las rutas de patrullaje, información que solo se tiene cuando se está adentro. Por eso este caso rebasa a una balacera cualquiera. Toca la médula de cómo funciona y de cómo falla la seguridad pública en México. Y aquí está el punto que dispara todo. De acuerdo con reportes militares y con filtraciones del grupo de hackers conocido como Guacamaya, a Bermúdez Requena se le señaló como fundador de ese grupo. Es decir, según esas versiones, el mismo funcionario encargado de combatir al crimen lo estaría encabezando desde adentro. Hay que ser muy claro con el peso de cada afirmación. Las filtraciones de Guacamaya son documentos atribuidos a inteligencia militar, difundidos por una vía irregular. El propio titular de la defensa, el general Ricardo Trevilla, dijo públicamente que ese material no es información oficial y que se pone a disposición de las fiscalías. Trascendió, se reportó, apareció en notas. Pero como prueba judicial firme todavía se ventila en tribunales. Si aparece prueba pública, cambia la lectura. Vuelvo a la ficha roja un segundo, porque va a ser nuestro hilo conductor. Ese documento que Interpol publicó en julio de 2025 no salió de la nada. Detrás traía años de señalamientos, una orden de aprehensión y una huida. La ficha es la fotografía de un proceso largo, y cada vez que la mencione le vamos a sumar una capa nueva. Toma una decisión mental, porque me interesa tu lectura. ¿Tú qué crees que pesa más en un caso así, la responsabilidad del que comete el delito o la del que lo puso en el cargo? Déjamelo en los comentarios. Lo voy a leer. Sigamos con la cronología, que es lo que da orden a todo este enredo. Bermúdez llegó a la Secretaría en diciembre de 2019. Cuando Adán Augusto fue llamado al Gabinete Federal, a la Secretaría de Gobernación, a mediados de 2023, el secretario de Seguridad se quedó en su puesto, siguió bajo el interinato de Carlos Merino, y siguió incluso al arranque del gobierno de Javier May. O sea, no fue un funcionario de paso, fue una pieza estable durante años. Eso importa, porque mientras esa pieza permanecía, en la calle empezaba a pasar otra cosa. Diciembre de 2023. Villahermosa, la capital del estado, amaneció con ataques simultáneos, vehículos incendiados, bloqueos, balaceras en varios puntos. La prensa local lo bautizó como el primer Villahermosazo, y lo que dejó en evidencia ese día fue algo que hasta entonces se contaba en voz baja. La barredora se había roto por dentro. ¿Qué significa que un grupo criminal se rompa por dentro? Significa que la organización se fragmenta en pedazos y que esos pedazos empiezan a pelear entre sí y a buscar nuevos aliados. Según el propio gobierno de Tabasco, eso fue justo lo que ocurrió. La barredora se fracturó en diciembre de 2023. Surgieron varios liderazgos y varios de ellos se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación para no quedarse sin respaldo. Cuando dos grupos que antes caminaban juntos se separan, la cuenta la paga la población. Lo viste en ese diciembre, carros ardiendo en plena ciudad, comandos que levantaban gente, asesinatos en lugares públicos, cosas que, según especialistas en seguridad, en Tabasco antes eran raras. La pregunta del por qué tiene respuesta de mapa. Tabasco es petróleo, ductos, puertos y frontera. Es la cuenca del Usumacinta, corredor natural para mover personas, mercancía y combustible. Es la región de la Chontalpa, donde se concentra buena parte de la economía del huachicol, que es el robo de combustible. Y municipios con historia de volatilidad, como Macuspana, donde una sola chispa dispara las cifras. Un territorio así no se pelea por capricho, se pelea porque vale. Quien controla esas rutas controla dinero a una escala que pocos delitos alcanzan. Y cuando varios grupos quieren lo mismo al mismo tiempo, la disputa se traduce en cuerpos. Eso es lo que saltó por los aires en aquel diciembre de 2023.
Un acomodo que durante años sostuvo una calma aparente se rompió, y la gente quedó en medio del reacomodo. En las semanas que siguieron, los tabasqueños aprendieron un lenguaje nuevo. Mensajes de evitar tal avenida, negocios que cerraban temprano, padres que iban por sus hijos a la escuela con el corazón en la mano. Cuando la violencia se vuelve rutina, la ciudad cambia de forma sin que nadie lo decrete, y eso fue lo que vivió Villahermosa en aquel arranque de 2024. Y aquí entra una fecha que vale la pena marcar. 5 de enero de 2024. Bermúdez Requena fue separado del cargo. Lo sustituyó un general brigadier, Víctor Hugo Chávez Martínez, que a su vez renunció en febrero del mismo año, 2 cambios de mando en semanas. Cuando la silla del responsable de la seguridad de un estado se mueve tan rápido, casi siempre es porque algo se está incendiando debajo. Te dejo el dato y seguimos. El hombre que después aparecería en la ficha roja salió de la secretaría a inicios de 2024, pero no salió hacia un tribunal. Salió simplemente del cargo. La cuenta judicial vendría mucho después. Y 2024 fue, en números, un año brutal para Tabasco. Déjame darte cifras que sí están documentadas, porque aquí el dato concreto pega más que cualquier adjetivo. Según un análisis publicado con base en registros oficiales, las tasas de homicidio en el estado llegaron a niveles de 30 y hasta 40 por cada 100,000 habitantes ese año. Y el número de personas desaparecidas creció de manera escalofriante. 182 en 2022, 368 en 2023, 634 en 2024. Léelo otra vez. En 2 años, la cifra de desaparecidos casi se cuadruplicó. Detrás de cada número hay una familia que todavía busca. Dentro de ese 2024 hay un episodio que conviene ubicar bien, porque circula mucho y casi siempre mal contado. El 17 de abril de 2024, en la ranchería San Marcos, municipio de Jalapa, hubo un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un grupo armado atrincherado en un rancho. El saldo que reportaron las autoridades fue duro: 8 presuntos delincuentes muertos, 4 o 5 detenidos, una persona herida. Medios locales reportaron además el rescate de una persona que estaba secuestrada, aunque esa parte la autoridad no la detalló de inmediato. La operación se enmarcó en lo que el gobierno estatal llamó Operativo Tabasco Seguro. Te lo subrayo con honestidad, porque es importante para entender quién hizo qué y cuándo. Ese operativo de abril de 2024 fue una acción estatal y federal de aquel momento. No salió de la estrategia federal de seguridad que hoy encabeza el gabinete actual. Lo menciono porque San Marcos se volvió un símbolo de lo violento que estaba Tabasco, una foto de un año descompuesto. Y ese año descompuesto es justo el telón de fondo de todo lo que vino después. Hago una pausa rápida para reengancharte, porque lo que sigue sube de intensidad. Si hasta aquí te está cuadrando el rompecabezas, ayúdame con un like, y si traes el teléfono, toca el hype y deja tu suscripción activada, porque en este caso siempre hay capítulo nuevo. Seguimos. Llegamos a la parte donde el expediente empieza a tomar forma de verdad. 26 de enero de 2025. Según las autoridades, Bermúdez Requena salió del país. Para entonces ya pesaban sobre él los señalamientos públicos, pero todavía no la maquinaria judicial completa. El que se va antes de que caiga la orden casi siempre sabe lo que viene. Noviembre de 2024. La Fiscalía General del Estado de Tabasco abrió de manera oficial una carpeta de investigación en su contra. Una carpeta de investigación es el expediente formal donde el Ministerio Público reúne pruebas para, eventualmente, acusar a alguien ante un juez. Febrero de 2025. Ya bajo el gobierno de Javier May y con un nuevo equipo de seguridad, se obtuvo la orden de aprehensión, los delitos: asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Asociación delictuosa quiere decir, en términos simples, pertenecer a un grupo organizado para cometer delitos. Y aquí regresa nuestro objeto central, ahora con todo su peso. 17 de julio de 2025. Interpol México emitió la notificación roja, esa ficha que abrió el video. El exsecretario de Seguridad de Tabasco quedó marcado como objetivo de búsqueda internacional.
La autoridad que alguna vez mandó a perseguir, ahora era el perseguido. Detente en lo simbólico de esa ficha. Un documento que viaja a casi 200 países con la cara de quien, poco antes, firmaba los oficios de la seguridad estatal. Para que algo así ocurra, antes tuvieron que fallar demasiados filtros. Esa ficha es, en el fondo, la confesión institucional de una falla larga. 5 días después, el 22 de julio de 2025, entra en escena el personaje federal de esta historia. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, confirmó públicamente, desde la conferencia mañanera, que existía una investigación contra el exfuncionario. Detalló los delitos por los que era buscado, y fue cuidadoso al señalar que la localización la encabezaba principalmente el gobierno de Tabasco, con apoyo federal. Explicó también la línea de tiempo de la indagatoria. Dijo que desde 2024 circulaban notas periodísticas e información local que apuntaban a la presunta participación de Bermúdez, y que fue hasta noviembre de ese año cuando la Fiscalía Estatal abrió la carpeta de manera formal. Ese matiz importa porque marca la distancia entre lo que se rumoraba en la calle y lo que el Estado reconocía en papel. Ese mismo día anunció algo concreto: la detención de 14 personas relacionadas con extorsión y cobro de piso vinculadas a la barredora en operativos en los municipios de Cárdenas, Centro y Cunduacán. El cobro de piso es la extorsión a comercios a cambio de dejarlos trabajar, una de las prácticas que más asfixia a la gente común. Conviene detenerse en cómo opera ese cobro de piso, porque es el delito que más toca al ciudadano de a pie. Es un impuesto criminal. El dueño de una tortillería, de un bar, de una refaccionaria, recibe la visita. Le ponen una cuota semanal. Si no paga, queman el negocio o algo peor. Según las investigaciones, la barredora sumaba a eso el robo de combustible, el narcomenudeo, el secuestro, el tráfico de migrantes y de armas. Una economía criminal de varias patas, montada sobre la geografía del Estado. Y casi nadie denuncia. El comerciante sabe que el que cobra tiene contactos, a veces dentro de la propia autoridad. Esa desconfianza es el oxígeno de la extorsión. Mientras la gente no crea que el Estado la va a proteger, prefiere pagar en silencio. Romper ese círculo es, quizá, el reto más difícil de todos. Fíjate en el giro. Durante años, el caso se contó casi en susurros, entre filtraciones y rumores. Y de pronto el secretario federal lo decía con micrófono abierto, en Palacio Nacional, frente a la prensa nacional. Eso, en política de seguridad, es un mensaje en sí mismo. Conviene situar bien el papel de cada quien. Harfuch llegó a la Secretaría Federal de Seguridad en octubre de 2024, con el gobierno de Sheinbaum. Para entonces, Bermúdez ya había salido del cargo, y según las autoridades, también del país. O sea, el secretario federal no heredó el problema desde su origen. Lo recibió ya descompuesto y le tocó conducir la fase de persecución. Esa es la parte de esta historia que sí le pertenece de lleno. Vale la pena explicar cómo se arma una ofensiva así, porque no es magia. La coordinación que describieron las autoridades incluyó al Gabinete de Seguridad, a la Fiscalía Estatal, a la Unidad de Inteligencia Financiera que rastrea el dinero y al Centro Nacional de Inteligencia. Es un trabajo de seguir pesos y rutas más que de balas. Y bajo el nuevo marco legal de inteligencia, ese intercambio de información se volvió la herramienta principal. Quien entiende el dinero, entiende la estructura. Un punto fino para que no te lo cuenten mal. La búsqueda de Bermúdez la encabezó principalmente el gobierno de Tabasco, que giró la orden de aprehensión. El gobierno federal aportó músculo, inteligencia y coordinación. Esa repartición de tareas, estatal y federal, es la que permitió que un caso local terminara cerrándose con una captura en Sudamérica. Aquí va una de las pruebas blandas de este caso, de esas señales públicas que no son una sentencia, pero que dibujan el contorno. Mientras el caso escalaba, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias de Bermúdez Requena, de socios, familiares y empresas relacionadas. Y la Secretaría de Gobernación suspendió actividades de casas de apuestas en Tabasco vinculadas a familiares del exfuncionario.
Cuando el Estado va por el dinero, no solo por la persona, suele ser porque cree que hay una estructura y no un caso aislado. Y aquí el tema parte a la gente en dos. ¿Perseguir el dinero de una red criminal es justicia efectiva o se queda corto si los responsables políticos nunca rinden cuentas? Dímelo abajo. De verdad me interesa cómo lo ves. Sigamos con la ofensiva, porque julio y agosto de 2025 fueron meses de golpes encadenados. En julio cayó un nombre clave, Ulises N., alias El Pinto. Según las investigaciones que expuso la autoridad federal, El Pinto había sido jefe de escoltas del propio comandante H., el alias con el que se conoce a Bermúdez. Juntos, según esas pesquisas, habían formado antes el grupo de la Hermandad, también referido como Cártel Policiaco. De ahí, tras la disputa con el Cártel del Golfo, vino la alianza con el CJNG y luego la ruptura que dio origen a la Barredora. El Pinto era señalado como el segundo al mando. Las investigaciones le atribuyeron al Pinto una fortuna amasada con tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas y control del abasto de antros y bares en Tabasco. Un negocio de noche, de dinero rápido y de violencia. Tras su detención, un juzgado le concedió una suspensión para evitar maltrato o tortura, algo que la ley permite a cualquier detenido. Hasta los señalados como criminales tienen derechos, y respetarlos es lo que separa a un Estado de derecho de la ley del más fuerte. Quédate con esa frase. Jefe de escoltas de un secretario de seguridad, presunto número 2 de un grupo criminal. Si ese señalamiento se sostiene en tribunales, retrata cómo la línea entre la corporación y el crimen se había borrado. Si aparece prueba pública, cambia la lectura. En agosto de 2025, el secretario federal reportó más. 11 personas detenidas en 4 operativos coordinados, en municipios de Tabasco y de Jalisco, y presumió una reducción de homicidios dolosos en el estado, que ubicó cerca del 48% respecto a febrero de ese año. Sobre ese dato, una nota de cautela. Varios análisis periodísticos observaron que, al presentar esos porcentajes, no siempre se detallaron con claridad los criterios de medición ni los periodos exactos de comparación. Eso dificulta saber si fue una caída sostenida o un respiro temporal. Te lo digo para que no te vendan una cifra sin contexto. El número puede ser cierto y aún así contar solo una parte de la película. Y entonces llegó septiembre, el mes de la captura. 12 de septiembre de 2025. En Paraguay, a miles de kilómetros de Villahermosa, las autoridades de ese país confirmaron la expulsión de Bermúdez Requena. México había remitido por la vía diplomática la solicitud de detención con fines de extradición. La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo describió como uno de los principales objetivos criminales de México, con vínculos directos al CJNG. Vale la pena explicar cómo se llega a una captura así de lejos. La ficha roja de Interpol funcionó como un radar global. Cuando alguien marcado en ese sistema cruza una frontera, deja huella. A partir de ahí, la coordinación diplomática y de inteligencia hizo el resto. México pidió la detención por la vía formal, Paraguay la ejecutó y el aparato se movió. La distancia entre Asunción y Villahermosa de pronto se volvió mucho más corta de lo que el exfuncionario esperaba. 17 de septiembre. A las 10:30 de la mañana, salió de Asunción en un avión de la Fiscalía General de la República con destino a México. El operativo, según las autoridades, fue posible por el trabajo coordinado de inteligencia, con participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro Nacional de Inteligencia. Vuelve a aparecer la ficha roja, porque fue justo ese documento, esa notificación de Interpol, el hilo que permitió ubicarlo fuera del país. La alerta que se mandó al mundo en julio rindió fruto en septiembre. La cara del exsecretario, que durante años estuvo del lado de quien busca, terminó sirviendo para que lo encontraran a él. Tómate un segundo para dimensionarlo. El hombre que firmaba oficios de seguridad en Tabasco terminó esposado, bajando de un avión rumbo a un penal de máxima seguridad. La imagen recorrió el país. Para el gobierno federal fue una prueba de que la coordinación funcionaba. Para la oposición fue el recordatorio de una pregunta sin responder, la de cómo había llegado tan lejos. Un mismo hecho, 2 lecturas opuestas. Así de partido está el tablero alrededor de este caso.
Ese penal es el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el mismo de los reclusos de más alto perfil del país. Ahí está recluido desde septiembre de 2025. El que mandaba en los separos de un estado pasó a vivir dentro de una celda de máxima seguridad, la vuelta entera del destino, en cuestión de meses. En ese penal, los días se cuentan distinto, sin teléfono libre, sin movimientos, con visitas contadas. El hombre que durante años decidió quién entraba y quién salía de los separos de Tabasco pasó a depender de un horario que otros le marcan, y su proceso está lejos de cerrarse. A inicios de junio de 2026, una audiencia clave fue diferida a petición de su propia defensa, una táctica frecuente para ganar tiempo. Cada fecha que se mueve, reabre el caso en la prensa. Hago una pausa para reengancharte, porque la segunda mitad es la más fuerte. Viene la dimensión política y el ajedrez legal que sigue abierto hasta hoy. Si quieres que sigamos haciendo este tipo de investigación, suscríbete y activa la campana. Y si traes el cel, déjame un hype que ayuda muchísimo al canal. Seguimos. Con Bermúdez ya en el altiplano, el caso dejó de ser solo policial, se volvió político, y ahí es donde se pone incómodo para mucha gente. La pregunta que quedó flotando fue inevitable. Si el presunto líder de un grupo criminal fue secretario de seguridad durante años, ¿quién lo puso ahí y qué sabía? El nombramiento original, recordemos, ocurrió durante el gobierno de Adán Augusto López, hoy senador y coordinador de Morena en el Senado. Y en septiembre de 2025, el senador salió a dar la cara en una conferencia de prensa, algo poco habitual en él. Sus palabras fueron claras, y conviene citarlas con precisión, porque son públicas. Dijo que cuando le propuso a Bermúdez, el cargo no tenía ningún indicio en su contra. Afirmó que su gobierno nunca recibió reportes de inteligencia ni de Marina que lo vincularan con el crimen organizado, y soltó una frase que se volvió tendencia. Dijo que no se sentía mal por haberlo nombrado, porque, en sus palabras, dio resultados. También dijo que, con lo que se sabe ahora, seguramente no volvería a nombrar a un personaje así. Y negó de manera tajante haber pactado con grupo criminal alguno. Aquí tengo que ser muy cuidadoso, y te pido que tú también lo seas al sacar conclusiones. El senador no está acusado penalmente en este caso. La propia presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en julio de 2025 que Adán Augusto López no era investigado por el caso de Bermúdez. Lo que sí existe en el terreno público son peticiones de juicio político en su contra, impulsadas por la oposición, y un debate fuerte sobre responsabilidad política que es distinta de la responsabilidad penal. Y existe también una versión que conviene tratar con pinzas. En registros ministeriales citados por la prensa, apareció el dicho de un testigo, según el cual el ofrecimiento de la Secretaría habría estado ligado a acuerdos para que ciertas elecciones transcurrieran sin violencia. El senador lo ha negado por completo. Es el dicho de un testigo dentro de una indagatoria, no una verdad probada en sentencia. Si aparece prueba pública, cambia la lectura. Y aquí va la pregunta más espinosa de todas. Cuando un funcionario nombra a alguien que años después resulta señalado como criminal, ¿basta con decir que no sabía? ¿O el cargo trae consigo una responsabilidad que no se borra con una conferencia de prensa? No te pido odio, te pido criterio. Escríbelo abajo. El caso, además, se enredó con el dinero. Y ese hilo da para todo un capítulo. A lo largo de 2025 y 2026, investigaciones periodísticas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad revelaron un entramado de permisos para casinos. Según esa investigación, durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación autorizó 20 permisos para casinos a una empresa llamada Operadora CLIE. Fue el 1 de febrero de 2024. Los permisos tienen vigencia de 15 años. Vencen en 2039. ¿Dónde está el cruce con nuestra historia? En que el socio mayoritario de esa empresa, según la investigación, había compartido antes un mismo permiso oficial con casas de apuestas ligadas a la familia Bermúdez Requena. Y en que un hermano del exsecretario, Humberto Bermúdez Requena,
Aparece como socio de una compañía detrás de plataformas de apuestas en línea. El detalle que más ruido hizo es otro. La constitución de esa compañía familiar, según la investigación, fue atestiguada como notario por el propio Adán Augusto López en su etapa como notario público. Aquí toca, otra vez, pisar con cuidado. Dar fe como notario de la constitución de una empresa es un acto legal, formal, que por sí solo no es un delito. La Secretaría de Gobernación, por su parte, respondió que los 20 permisos se otorgaron en cumplimiento de una resolución judicial y que ninguno de los casinos señalados había iniciado operaciones con esas nuevas licencias. Te doy las dos versiones para que tú armes tu propio juicio. Hay un contexto que añade sabor a esa polémica. Durante años, el gobierno anterior repitió que no otorgaba permisos nuevos para casinos. Por eso, la revelación de 20 autorizaciones en su último tramo generó tanto ruido. La dependencia respondió que se trató de un cumplimiento de sentencia y no de una decisión discrecional. Otra vez, dos versiones sobre la mesa y un juez de la opinión pública que eres tú. A esto se sumaron dudas sobre el patrimonio del senador. Reportes periodísticos señalaron posibles discrepancias entre los ingresos que reportó al fisco y los que declaró ante el Senado, con una presunta omisión de decenas de millones de pesos. El senador negó irregularidades y explicó que parte de sus ingresos venían de actividades privadas, como la ganadería y la asesoría jurídica. La presidenta Sheinbaum le pidió públicamente que aclarara su patrimonio. La oposición, además, recordó observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades por cientos de millones de pesos durante su gestión como gobernador y reportajes sobre obras adjudicadas a personas cercanas a su notaría. Sobre la base de todo eso, se presentaron solicitudes de juicio político, que hasta ahora permanecen congeladas en la Cámara de Diputados. Quédate con la idea de fondo, más allá de cada dato. Aunque dejemos de lado si alguien por encima de Bermúdez resulta legalmente responsable, el caso destapó algo incómodo. Cómo los nombramientos, el dinero y los permisos pueden enredarse con apellidos que años después aparecen en un expediente criminal. Esa madeja es la que muchos quieren desenredar y otros prefieren no tocar. Mientras ese debate ardía en la capital del país, en Tabasco la maquinaria judicial seguía moliendo nombres. 30 de octubre de 2025. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue detenido Leonardo N., un exmando policial vinculado a la Barredora. En el lugar donde se encontraba, las autoridades aseguraron un arsenal de armas de distintos calibres, cartuchos y dosis de droga. Otra pieza de la estructura, otro hombre con pasado en una corporación. Por esos mismos días cayó también un operador señalado como enlace entre el CJNG y la Barredora. La autoridad federal lo relacionó con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios, y describió a sus integrantes por el uso de armas de alto calibre y acciones de extrema violencia, como la quema de vehículos. Pieza por pieza, el rompecabezas de la red iba quedando sobre la mesa. A inicios de 2026, el secretario federal sostuvo que la investigación contra la Barredora avanzaba de manera sólida tras la captura de su presunto líder. Y ese mismo Leonardo N. volvió a ser noticia mucho después. El 4 de junio de 2026 fue trasladado del penal de Tuxtla Gutiérrez a Villahermosa por una nueva orden de aprehensión emitida en Tabasco. Te lo marco porque demuestra que el caso sigue vivo. No se cerró con la captura del jefe. Las piezas se siguen moviendo en pleno 2026. Y aquí entra la segunda prueba blanda del video. El silencio y la cautela oficial en torno a ciertos nombres. Cuando un caso toca a figuras políticas de alto nivel, lo que no se dice pesa tanto como lo que se dice. La presidenta marcó distancia respecto a la investigación del senador. La defensa marcó distancia respecto a las filtraciones de Guacamaya. Cada uno acotó su terreno con precisión quirúrgica. Esa prudencia oficial tan medida es una señal de lo delicado que es este expediente. Pasemos al ajedrez legal, porque es de seguir con lupa.
y porque es lo que define el presente del caso. Desde el altiplano, la defensa de Bermúdez empezó a moverse. En marzo de 2026 surgió un episodio casi de novela. Según la propia demanda de amparo, custodios del penal le habrían comentado que ya iba a ser enviado a Estados Unidos. La frase que quedó en el expediente, atribuida a esos custodios, fue coloquial y directa, en el sentido de que ya se iba al otro lado. Con eso, su defensa pidió un amparo para frenar una eventual extradición. Un amparo es un recurso legal para protegerse de un acto de autoridad que uno considera indebido. El juez federal a cargo desechó la demanda. Su argumento fue técnico y contundente. No existía una solicitud formal de extradición por parte del gobierno estadounidense y la ley no permite ampararse contra un acto futuro e incierto. La Secretaría de Relaciones Exteriores y otras autoridades confirmaron al juzgado que, al menos hasta ese momento, no había una petición activa de Estados Unidos. La defensa no se quedó quieta, impugnó. Y a finales de mayo de 2026, un tribunal colegiado admitió a trámite el recurso de queja contra esa decisión. El expediente se turnó a un magistrado para que elabore un proyecto de resolución. O sea, el tema de la posible extradición sigue abierto, en una pelea de tribunales que todavía no termina. ¿Por qué importa tanto Estados Unidos en esta historia? Porque el CJNG fue designado por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera. Esa etiqueta cambia el tablero. Vuelve a cualquier presunto operador vinculado a ese cártel una pieza de interés para Washington, y por eso la sola posibilidad de una extradición pone tan nervioso a más de uno. ¿Qué cambiaría si lo extraditan? Mucho. En México enfrenta cargos del fuero común y federal, con un proceso que su defensa sabe pelear. En Estados Unidos, de existir una acusación, el tablero sería otro. Otras reglas, otras penas, otra capacidad de negociación a cambio de información. Por eso esa puerta, abierta o cerrada, es de las cosas más vigiladas del caso. Mientras esa batalla avanzaba, los cargos contra él se acumulaban. A los delitos iniciales se sumó uno especialmente grave. El 30 de marzo de 2026, un juez de control ordenó su captura, dentro del proceso, por desaparición forzada de personas. En ese mismo caso se emitieron 19 órdenes de aprehensión y varias personas ya fueron vinculadas a proceso. La presidenta calificó la vinculación a proceso como un acto de cero impunidad. Y según la Fiscalía Estatal, de ser hallado culpable de los delitos que se le imputan, Bermúdez podría enfrentar una pena que, sumada, llegaría a cifras de más de 1,5 siglos de prisión. Detente en la palabra desaparición forzada. Es uno de los delitos más dolorosos que existen, porque implica a personas que se llevan y de las que no se vuelve a saber. Y recuerda el dato de antes. 634 desaparecidos en Tabasco solo en 2024. El expediente penal y el drama de las familias caminan por la misma calle. Las madres y los colectivos de búsqueda en Tabasco llevan años con la pala en la mano y la foto en el pecho. Buscan en predios, en fosas, en terrenos baldíos. Mientras los políticos discuten responsabilidades en la capital, ellas escarban la tierra del sureste con sus propias manos. Esa imagen ordena el caso entero. Toda esta historia, con sus fichas rojas, sus aviones, sus tribunales y sus conferencias, al final aterriza en un punto muy concreto: gente que falta, familias que no descansan, un Estado que cargó y carga, con una cuenta que ningún comunicado alcanza a saldar. Y conviene no perder de vista una cosa: el cargo de desaparición forzada, que se sumó al expediente, no es un tecnicismo. Apunta a lo más grave que se le puede imputar a una autoridad: que personas hayan sido desaparecidas con participación o con la sombra de quienes debían cuidarlas. Si eso se prueba en tribunales, el caso dejará de ser un escándalo político para convertirse en una herida abierta de derechos humanos. Y aquí va la pregunta de fondo. En serio, si los señalamientos se confirman en tribunales, estaríamos ante un caso donde la institución que debía proteger habría sido parte del problema. ¿Tú crees que el Estado mexicano está hoy mejor preparado para detectar a tiempo a un caso así, o crees que podría volver a pasar en otro estado? Tu respuesta vale oro en los comentarios.
Y si vas llegando hasta aquí, déjame un like para que más gente lo vea. Y como este canal no te vende cuentos de hadas, toca hablar del presente, de lo que pasa en las calles de Tabasco hoy, más allá de los titulares de captura, porque una cosa es detener al jefe y otra es apagar el incendio. Detener a un líder genera titulares. Apagar el incendio exige años de trabajo silencioso. Reconstruir confianza en la policía, depurar corporaciones, proteger a quien denuncia, acompañar a las familias que buscan. Nada de eso cabe en una conferencia de prensa y por eso casi nunca aparece en los reflectores. Pero es ahí, en lo aburrido y lo lento, donde de verdad se gana o se pierde la guerra. Hubo además un sacudón nacional que llegó hasta Tabasco. El 22 de febrero de 2026, en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG. En un operativo federal con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, la caída del capo más buscado detonó violencia en cerca de 20 estados. En Tabasco se reflejó de inmediato. Hubo vehículos siniestrados en municipios como Jalpa de Méndez, Nacajuca y Cunduacán, sin víctimas reportadas. Una reacción en cadena que recordó algo simple. Cuando el cártel matriz tiembla, su brazo local también se mueve. Y la barredora, según las investigaciones, es justamente un brazo atado a ese tronco. Esa dependencia es la debilidad y la fuerza del grupo al mismo tiempo. Fuerza, porque el respaldo del CJNG le dio armas, dinero y alcance. Debilidad, porque cuando el tronco se sacude, las ramas se pelean entre sí por lo que queda. Y en esas peleas internas, según el patrón que se ha visto, es donde más cuerpos aparecen. La caída del Mencho no calmó a Tabasco. Le metió una variable más de incertidumbre. A principios de junio de 2026, las cifras oficiales mandaron una señal incómoda. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el homicidio doloso mostró un aumento al comparar septiembre de 2025 con 40 víctimas contra abril de 2026 con 54. Un alza de alrededor del 35% entre esos dos cortes. Léelo junto al dato anterior. La autoridad federal presumió bajas de homicidio a mediados de 2025, y los cortes más recientes muestran un repunte. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, porque hablan de momentos distintos, por eso desconfía siempre del dato suelto. La violencia no se mueve en línea recta. Y ahí choca el discurso con la calle. Desde el gobierno se habla de cero impunidad y de golpes históricos. En las cifras del Estado, el homicidio repunta en los cortes recientes. Las dos lecturas conviven, y por eso conviene escuchar las dos. El que solo te cuenta los éxitos te oculta la mitad. El que solo te cuenta el desastre, también. Y la lectura de los especialistas es clara. El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, advirtió que hay evidencias de que la barredora sigue operando. Y dejó una idea que vale por todo el video. Cuando un grupo delictivo llega a formar parte de una institución, el responsable deja de ser una o dos personas. Lo que queda es una red. Y las redes son mucho más difíciles de desarticular que los individuos. El mismo especialista apuntó al fondo del problema. Tabasco arrastra instituciones tradicionalmente débiles en capacitación y equipamiento. Y cuando las instituciones son frágiles, el crimen no toca la puerta, se instala. Lo que se necesita, dijo, es inteligencia, equipamiento y corporaciones capaces y vigiladas. Suena obvio, lleva años sin lograrse del todo. Y no es un problema solo de Tabasco. La historia de México guarda varios casos donde la frontera entre la policía y el crimen se volvió borrosa. Mandos que protegían a quienes debían perseguir. Corporaciones infiltradas desde arriba. Lo que distingue a este expediente es el nivel. Aquí, el señalado es el titular de la seguridad de todo un estado, una de las sillas más altas del organigrama. Por eso golpea tan fuerte. Esa es la verdadera herida de Tabasco. La sospecha de que el crimen se entretejió con la estructura del Estado durante años hasta volverse parte del mobiliario. Hay quien usa una palabra fuerte para describir lo que pasó en Tabasco. Captura del Estado. La idea es sencilla y escalofriante.
Cuando el crimen ya no se conforma con sobornar a la autoridad y se sienta en su silla, deja de haber una frontera clara entre el delincuente y el funcionario. Es una hipótesis que los tribunales tendrán que medir con pruebas, no con titulares, pero es la pregunta que ronda todo el expediente y la que explica por qué este caso se volvió nacional. Aquí va la tercera prueba blanda, la percepción de la gente. Según mediciones del INEGI, la sensación de inseguridad en Villahermosa llegó a niveles altísimos, por encima del 90% de la población que se siente insegura en su propia ciudad. Cuando casi todo un pueblo te dice que tiene miedo, ese miedo es un dato duro, aunque no aparezca en una carpeta de investigación. Y la cuarta prueba blanda son los cambios visibles en el terreno, la creación de fuerzas de reacción rápida, el refuerzo de operativos, el despliegue federal en municipios donde antes había poca presencia. Todo eso ocurrió, y ocurre por una razón sencilla, porque el problema seguía vivo. No se refuerza lo que ya está resuelto. Hagamos memoria de hacia dónde se expandió esta organización, porque ayuda a entender por qué el tema rebasa a un estado. Según reportes de seguridad y detenciones, la influencia de la barredora, que arrancó focalizada en Tabasco, se extendió hacia Chiapas, Veracruz y Puebla. Sus actividades señaladas incluyen extorsión, robo de combustible, narcomenudeo, secuestro, tráfico de migrantes y de armas y homicidios. El huachicol merece una línea aparte, porque en Tabasco no es un delito menor, es petróleo, es infraestructura, es dinero a una escala que financia ejércitos privados. La zona de la Chontalpa, donde se concentra buena parte de esa economía, fue señalada como uno de los núcleos operativos del grupo. Ahí convergen ductos, puertos y rutas. Un territorio que vale demasiado como para que alguien lo suelte sin pelear. Y el tráfico de migrantes es la otra cara de la geografía. Tabasco es paso obligado en la ruta que sube desde Centroamérica. Donde hay personas moviéndose con miedo y dinero, aparecen quienes cobran por dejarlas pasar. Otra vena más de esa economía criminal de varias patas que describí al inicio. Suma todo eso, combustible robado, cuotas arrancadas a comercios, droga vendida al menudeo, cobros a migrantes que solo querían pasar. Cada vena alimenta a la siguiente, y juntas forman un caudal de dinero que compra armas, compra voluntades y, sobre todo, compra silencios. Desarmar una red así no se logra con una sola captura, por más alta que sea la cabeza que cae. Se logra cortando, una por una, esas venas de financiamiento y siguiendo el rastro del dinero hasta donde duela. Eso toma tiempo, paciencia y una decisión política que no siempre está disponible. Ese es el verdadero examen para Tabasco en los próximos años. Volvamos por última vez, de manera completa, a la ficha roja, a ese documento con el que abrimos. Esa notificación de Interpol, publicada el 17 de julio de 2025, fue mucho más que un trámite. Fue la confesión institucional de un fracaso largo, porque para que la cara de un exsecretario de Seguridad termine en una alerta internacional, antes tuvieron que fallar muchas cosas durante años. Filtros que no filtraron, controles que no controlaron. Reportes que, según la versión oficial, nunca llegaron a quien debía leerlos. Y ahí hay un punto que pesa. Según reportes militares citados por la prensa, desde 2019 existían informes que ubicaban a Bermúdez en actividades irregulares. Si esos informes existían, la pregunta se vuelve filosa. ¿Por qué no se actuó antes? La respuesta oficial es que no eran datos comprobados ni pruebas formales. La respuesta incómoda es que, comprobados o no, alguien debió mirarlos con más cuidado. La ficha cumplió su función. Llevó a la captura en Paraguay, llevó al altiplano, pero no respondió la pregunta más grande, la que sigue abierta hoy. ¿Cómo se permite que esto suceda? ¿Y qué garantiza que no vuelva a pasar? Y aquí es donde te toca a ti pensar el caso completo. Tenemos a un presunto líder criminal procesado, con una pila de cargos que crece. Tenemos a una organización que, según los expertos, sigue operando pese a la caída de su jefe. Tenemos a un Estado con cifras de violencia que suben y bajan según el corte. Y tenemos una clase política que marca distancia, niega y se deslinda, mientras las familias de los desaparecidos siguen buscando. ¿Qué viene ahora?
El escenario más probable, según cómo se ha movido el caso, tiene 3 frentes abiertos al mismo tiempo. En lo judicial, la pelea por la posible extradición y el avance del proceso por desaparición forzada. En lo operativo, más detenciones de mandos medios porque la red sigue ahí. Y en lo político, la presión por la responsabilidad de quienes tomaron las decisiones de hace años, un terreno donde, por ahora, no hay imputaciones penales, solo señalamientos, reportajes y peticiones de juicio político congeladas. Cada frente tiene su propio reloj. El judicial avanza a ritmo de audiencias, amparos y recursos, y ya viste lo lento y enredado que puede ser. El operativo depende de que la inteligencia siga dando con mandos medios antes de que se reagrupen. Y el político se mueve al compás de las presiones, las elecciones y la voluntad, o la falta de ella, para tocar nombres incómodos. 3 relojes, 3 velocidades, un solo caso. Si alguno de esos 3 frentes truena, este caso vuelve a la primera plana. Y cuando vuelva, aquí lo vamos a desmenuzar contigo, con datos y sin inventos. Te dejo la pregunta final, la que de verdad quiero que respondas. En un caso donde el responsable de cuidar a un estado terminó en una ficha roja de Interpol, ¿dónde pondrías tú la mayor parte de la culpa? ¿En el hombre que ocupó el cargo, en el sistema político que lo sostuvo, o en una sociedad que muchas veces prefiere no ver? No hay respuesta fácil, por eso te la dejo a ti. Cuéntamelo en los comentarios. Léelo con calma, escribe lo que de verdad piensas y respondamos entre todos. Si este video te aclaró algo que veías revuelto en las noticias, regálame un like, deja tu hype aquí en la app móvil junto al like, suscríbete y activa la campana porque este caso está lejos de terminar y la siguiente parte la quieres ver completa. Nos vemos en el próximo. Cuídate y cuida a los tuyos.